¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos en la última sesión de El Crátilo. Hoy estamos pues ya cerrando este diálogo que nos ha llevado por lugares muy interesantes del lenguaje y de la filosofía. Recordemos la sesión pasada, estuvimos hablando sobre más etimologías, ¿sí? Nombres referentes a la virtud como la frónesis, N cosas más. Nos detuvimos un poco en el tema del eros. Ahí les presenté una postura que se va a repetir justamente en los cantos medievales, ¿no? Justamente de que el amor entra por los ojos, ¿sí? Y finalmente nos quedamos en el tema de la imitación, ¿no? De que las sílabas y las letras imitan cómo son justamente las cosas, la esencia de las cosas, y de ahí salen las palabras, ¿no? Entonces justamente estamos en ese camino, ¿no? De ver si en verdad, ¿no? Podemos comprender la esencia de las cosas mediante la imitación que hacen sílabas y letras. Y justamente ahí nos quedamos y ahora sí va a aparecer, por fin, ¿no? El personaje que da nombre a este diálogo, porque recuerden, Crátilo es el nombre del diálogo, pero Crátilo ha salido solamente en la primera parte y ahora va a salir en esta última, ¿no? Para justamente cerrar el ciclo que empezó él mismo, ¿sí? Entonces, para esta ocasión también tenemos a nuestros invitados, Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Buenos días. Y a Jocelyn. Buen día, buen día. Entonces, sin más, ya, porque hay mucho que comentar hoy día, hoy también hay muchas cosillas bastante sugerentes, así que comencemos pues con esta cuarta parte, con la primera escena de esta cuarta parte del Crátilo. Estamos en la línea 425D, para los que me están siguiendo el diálogo con la paginación de Stefanos, en la 425D, así que comencemos pues en 3, 2, 1 y ya. Es manifiestamente ridículo, Hermógenes, pienso yo, que las cosas hayan de revelarse mediante letras y sílabas. Sin embargo, es inevitable, pues no disponemos de nada mejor que esto a lo que podamos recurrir sobre la verdad de los nombres primarios, a menos que prefieras que, como los tragediógrafos, cuando se encuentran sin salida, recurren a los dioses levantándonos en máquinas. Así también nosotros nos demos por vencido, alegando que los nombres primarios son establecidos por los dioses y por eso son exactos. ¿Será este nuestro argumento más poderoso o aquel otro de los que hemos heredado de los bárbaros y estos son más antiguos que nosotros? ¿O que es imposible analizarlos debido a su antigüedad, lo mismo que los bárbaros? Todas estas serían evasivas y muy astutas, por cierto, si no queremos dar razón de la exactitud de los nombres primarios. Sin embargo, si alguien de una forma u otra desconoce la exactitud de los nombres primarios, es imposible que conozca la de los secundarios, pues estos se explican forzosamente a partir de aquellos, sobre los cuales nada se sabe. Con que resulta obvio que quien sostiene ser entendido en los secundarios tiene que ser capaz de disertar de la forma más clara posible sobre los primarios, o bien tener conciencia de que también sobre los secundarios dice majaderías. ¿Lo crees tú de otra forma? En absoluto, Sócrates. Pues bien, lo que yo tengo oído sobre los nombres primarios me parece completamente insolente y ridículo. Con todo te lo comunicaré si quieres, mas si tú dispones de algo mejor a lo que decirte, intenta hacerme también a mí partícipe de ello. Lo haré, con que anímate a hablar. Bien, para empezar, me parece que la R es como el instrumento de todo movimiento, kineseos, del que también hemos explicado el nombre, pero está claro que significa impulso, gesis, pues antiguamente no empleamos la eta, sino la ei. En cuanto a su inicio, procede quien, nombre de otro dialecto que significa marchar. Pues bien, si se busca su antiguo nombre en consonancia con nuestra lengua, se llamaría correctamente gesis. En la actualidad se denomina kinesis como consecuencia del dialectal quien, de la inserción de n y el cambio por eta, pero habría que llamarlo kinesis. Estasis, reposo por su parte, es la negación del movimiento, aunque por ornamentación ha tomado la forma stasis. Así pues, el elemento R, según digo, le ha parecido al que pone los nombres un buen instrumento del movimiento en orden a asimilarlos a este, y es que en muchos casos se sirve del mismo para expresarlo. En primer lugar, en el mismo verbo rein y en roe se imita el movimiento con esta letra, después en tromos, temblor, en tragi, rápido, y ulteriormente en verbos como cruein, golpear, trawein, romper, eireikein, desgarrar, triptein, despiezar,
crematisein, desmenuzar, rimbein, voltear, todos estos los asemeja a través de la R. Y es que veía, según imagino, que en esta la lengua no se detiene para nada, sino que se agita en grado sumo. Por eso creo yo que se ha servido de ella con este fin. Y de la I, a su vez, para expresar todo lo sutil, lo que precisamente podría atravesarlo todo mejor. Por ello, reproduce la acción de moverse, yenai, y lanzarse, giesa, y por medio de la I, lo mismo que con la fi y la psi, la S y la Z, siendo letras con aspiración, reproduce formando sus nombres con ellas todo lo que es así, lo frío, psigrón, lo que hierve, tseón, el agitarse, seyestai, y en general la agitación, seismos. Cuando quiere pues imitar lo ventoso, el que pone los nombres parece aplicar tales letras en la mayoría de los casos. De otro lado, parece que ha considerado útil servirse de la capacidad de comprensión y de retención de la lengua en la D y la T para reproducir la atadura, desmos, y el reposo, estasis. Y viendo que la lengua resbala sobre todo, en la L por semejanza dio el nombre a las cosas lisas, leia, y al mismo verbo resbalar, o lisanei, así como a lo grasiento, liparón, y lo viscoso, colodes. Y como la G puede contener la lengua al deslizarse, esta reprodujo así lo pegajoso, glisjón, lo dulce, gliqui, y lo glutinoso, gloides. Percibiendo por otra parte la interioridad del sonido en N, puso los nombres de dentro, endon, y las interioridades, taentos, con la intención de imitar los hechos con las letras. La A se adjudicó a lo grande, megas, y la eta a la extensión, mecos, porque son grandes estas letras. Y como necesitaba la O como símbolo para lo redondo, con león, se sirvió sobre todo de esta para formar la mezcla del nombre. Es evidente que el legislador redujo también las demás nociones a las letras y sílabas, creando un signo y un nombre para cada uno de los seres, y a partir de aquí compuso el resto mediante la imitación con estos mismos elementos. Este es Hermógenes, mi opinión sobre la exactitud de los nombres, a menos que aquí Crátilo tenga otra cosa que decir. Claro que sí, Sócrates. Muchas veces Crátilo me pone en aprietos, como decía antes, afirmando que hay una exactitud de los nombres, pero sin decir claramente de qué clase. De esta forma, no puedo saber si cada vez que habla sobre el tema lo hace tan poco claro, voluntaria o involuntariamente. Con que ahora Crátilo confiesa delante de Sócrates si te satisface la forma en que éste habla sobre los nombres o si tienes tú algo mejor que decir. Y si lo tienes, expónlo para que aprendas de Sócrates o bien nos instruyas a los dos. Bien, entonces esta corta escena, pues hemos escuchado lo siguiente, ¿no? A ver, ya estamos llegando a los, así como en la tabla periódica de elementos químicos, acá estamos llevando a la tabla periódica de los elementos de las letras mismas, ¿no? Y claro, a Sócrates le dice, bueno, esto me parece ridículo, ya me parece tonto hacer esto, pero a menos que queramos hacer como los tragediógrafos, ¿no? Como los que escriben tragedias, que cuando ya el problema está muy insoluble, traen a un dios para que todo se acabe, es decir, el deus ex machina, ¿no? Que todos hemos escuchado quizás. A menos que queramos hacer eso, igual, a pesar de que sea ridículo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, estos argumentos no me convencen, dicen no me convencen, pero igual te los voy a presentar. ¿Y qué dice? Que la R, por ejemplo, es un instrumento para el movimiento, por la misma forma en cómo suena la R, ¿no? ¿no? La I, que es así muy, muy sutil, ¿no? También sirve para lo sutil. La Fi, la Psi, la S, la Z, todos son como que muy ventosos, ¿no? Muy de aire, entonces también sirve para poner nombres a las cosas que tienen mucho aire, ¿no? Justamente la palabra sige viene de ahí, ¿no? Psigrón, sige, frío, ¿no? El aliento, todo viene de ahí. La D y la T, ¿no? Que son como que atan la lengua, entonces sirve para poner nombre a las cosas que atan. La L, cuando la lengua resbala igual, y así pone ejemplos, ¿no? Con la G, con la N, la A, la E, la O. Entonces él dice, esta es mi tesis, ¿no? Que propongo, que yo mismo no estoy de acuerdo, pero que de todas formas hay que decirla, ¿no? Entonces, y al final dice, ¿no? Esta es mi opinión sobre la exactitud de los nombres.
O sea, al final, luego de haber explorado las etimologías, luego de haber explorado, ¿no? Que algunos nombres quizás no se entienden porque ya son muy antiguos o porque son préstamos de otros idiomas, ¿no? Que nosotros no conocemos. La última tesis que se maneja en este diálogo entre Hermógenes y Sócrates es que las sílabas y las letras, ¿no? Son aquellos que le dan la exactitud a los nombres que tenemos, al menos en griego, ¿no? Porque este diálogo recuerda es en griego, ¿no? Y hasta ahí queda, ¿no? Y ahora Hermógenes le dice, bueno, sí, creo que puede ser así, pero que Crátilo, que está aquí presente, también dé su opinión, ¿no? Porque como Crátilo fue el que empezó este diálogo, también él tiene que cerrarlo. Entonces, estamos en eso, estamos en ver si es que esto que ha dicho Sócrates tiene sentido o no, ¿no? Ahora, yo recuerdo, Ángel, que cuando llevaba clase de lengua, así, ¿no? Me decían que, claro, hay sonidos que son fricativos, aspirativos y todo lo demás, ¿no? Que seguramente tú lo conoces mejor. Esto que acaba de decir Sócrates, ¿tiene algún sentido dentro de este esquema que nos presentan los lingüistas cuando nos enseñan la lengua, las sílabas y todo ello? Sí, en realidad sí tiene sentido. Y bueno, más que todo en este caso en el griego, ¿no? Porque, bueno, no conozco el idioma, no lo he estudiado, pero por lo que puedo ver en todo el diálogo, es que es un idioma que si se le hace una variación fonémica pequeña, como hemos podido ver con las variaciones de las letras, el sentido cambia. Cosa que no pasa mucho con el español, por ejemplo, ¿no? Podemos ver en el español que las variaciones son generalmente silábicas o de forma más morfológicas. Pero tiene mucho sentido porque al final podemos ver variaciones también en la escritura histórica de ciertas palabras. Por ejemplo, si nosotros analizamos el castellano antiguo, la forma en cómo se escribían estas palabras y los contextos que se le daban hace unos años a comparación de ahora. Ujú, ujú. Sí, justamente los ejemplos que pone, pues, son muestra de que al menos en la mente de Platón esto sí podía defenderse de alguna forma, ¿no? Pero justamente la O para señalar lo redondo, ¿no? La A para lo grande, ¿no? Incluso el mismo Guthrie, si se recuerdan la sesión anterior, también en el inglés también dijo, mira, también en el inglés también se cumple, ¿no? La R, la fila, así. Entonces, puede que tenga algún sentido dentro ¿no? de los estudios lingüísticos actuales, pero recordemos que acá estamos girando bajo una tesis, curiosamente, filosófica que viene de Heráclito, ¿no? De que todas las cosas están en movimiento, ¿sí? Y todas las palabras que benefician el movimiento son palabras positivas, ¿no? En cambio, las que las detienen son palabras negativas. O sea, esa es la filosofía detrás de esta imposición de nombres, ¿no? Si hay alguna palabra que detiene el movimiento, seguramente es una palabra que justamente, ¿no? va en contra, ¿no? de esta filosofía heraclitiana, ¿no? Eso lo vamos a ver después, pero de alguna forma sí tiene sentido, como está mencionando acá Ángel. Así que, bueno, quizás sea una primera aproximación, pues, a las letras y sílabas, ¿no? Y es cómo estas nos hacen entender las cosas también, ¿no? Bien, pues ahora sí, creo que ya si no hay más comentarios en esta corta escena, vamos por fin a escuchar lo que dice Crátilo, ¿sí? En esta segunda escena. Y acá también hay cosas por comentar. Una interesante semejanza de los nombres con las pinturas, también vamos a ver eso, ¿no? Cómo es que los nombres son una especie de pinturas también. Así que por fin vamos a dar pase a nuestro querido Crátilo. Entonces, comenzamos pues en esta segunda escena que va desde la 427E hasta la 431C. ¿Ya? Entonces comenzamos en 3, 2, 1 y ya. ¿Cómo, Hermógenes? ¿Te imaginas que es fácil aprender o enseñar tan rápidamente cualquier cosa y menos aún esta que parece de las más importantes? No, por Zeus, desde luego que no. Pero creo que está bien lo que dice Hesiodo, que si uno va depositando un poco sobre otro poco, ello resulta beneficioso. Con que si eres capaz de aportar algo más, por poco que sea, no cejes y haznos un favor a Sócrates aquí presente y a mí, pues debes.
Por supuesto, Crátilo, que ni yo mismo podría garantizar nada de lo que he expuesto. Lo he analizado tal como se me va ocurriendo con el concurso de Hermógenes, de forma que en gracia a esto anímate a hablar, si tienes algo mejor, en la idea de que yo lo aceptaré. Y en verdad no me extrañaría que pudieras decir algo mejor que esto, pues tengo la impresión de que lo has estudiado personalmente y que has aprendido de otros. Por consiguiente, si dices algo mejor, ya puedes inscribirme también a mí como uno de tus discípulos sobre la exactitud de los nombres. Claro que sí, Sócrates. Como tú dices, me he ocupado de estos temas y quizá podría tomarte como alumno. Con todo, temo no vaya a resultar al revés, pues se me ha ocurrido citarte las palabras que Aquiles dirige a Áyax en las plegarias. Dice así: Áyax Telamonio del linaje de Zeus, caudillo de pueblos, paréceme que has dicho todo conforme a mi ánimo. También tú, Sócrates, parece que has recitado tu oráculo en conformidad con mi pensamiento, ya sea que te hayas inspirado en Autifrón o te posea desde hace tiempo alguna otra musa sin que tú lo adviertas. Mi buen amigo Crátilo, incluso yo mismo estoy asombrado hace tiempo de mi propia sabiduría y desconfío de ella. Por ende, creo que hay que volver a analizar mis palabras, pues lo más odioso es dejarse engañar por uno mismo. Y cuando el que quiere engañarte no se aleja ni un poquito, sino que está siempre contigo, ¿cómo no va a ser temible? Hay que volver la atención una y otra vez, según parece, a lo antes dicho, e intentar lo del poeta, mirar a un tiempo hacia adelante y hacia atrás. Veamos pues ahora mismo lo que hemos dejado definido. La exactitud del nombre es, decimos, aquella que nos manifieste cuál es la cosa. Diremos que esta definición es suficiente. A mí, Sócrates, me parece que por completo. Y los nombres se dicen con vistas a la instrucción. Exactamente. Diremos entonces que este es un arte y que hay artesanos de ella. Exactamente. ¿Quiénes? Los que tú decías al principio, los legisladores. Pues bien, diremos por caso que también este arte se desarrolla entre los hombres como las demás, ¿o no? Quiero decir lo siguiente, entre los pintores, unos son peores y otros mejores. Desde luego. Entonces los mejores hacen mejor sus obras, las pinturas, y los otros peor. Y lo mismo los arquitectos, unos hacen las casas más bellas y otros más feas. Sí. ¿Acaso entonces también los legisladores hacen sus propias obras, unas más bellas y otras más feas? Opino que esto ya no. ¿Es que no te parece que entre las leyes unas son mejores y otras peores? De ninguna manera. Entonces todos los nombres están correctamente puestos. Sí, al menos todos los que son nombres. Y sobre lo que se hablaba hace un momento, diremos que aquí Hermógenes ni siquiera posee este nombre, habida cuenta de que nada tiene que ver con la progenie de Hermes, o que sí lo tiene, pero no de forma correcta en absoluto. Yo opino, Sócrates, que ni siquiera lo tienes, solo lo parece, y que este es el nombre de otro, de aquel a quien corresponda también tal naturaleza. ¿Acaso tampoco se habla falsamente cuando se afirma que él es Hermógenes? Pues temo que no sea posible ni siquiera afirmar que este es Hermógenes si no lo es. ¿A qué te refieres? Es que otra afirmación significa que no es posible en absoluto hablar falsamente. Son muchos los que lo sostienen, amigo Crátilo, tanto ahora como en el pasado. Pues, ¿cómo es posible, Sócrates, que si uno dice lo que dice, no diga lo que es? ¿O hablar falsamente no es acaso decir lo que no es? Tu razonamiento es un tanto sutil para mí y para mi edad, amigo. Sin embargo, dime solo esto. ¿Piensas que no es posible hablar falsamente, pero sí afirmar cosas falsas? Creo que ni siquiera afirmar cosas falsas. Ni tampoco enunciar o saludar. Por ejemplo, si alguien se encuentra contigo en el extranjero, te toma la mano y dice, salud, forastero ateniense, Hermógenes, hijo de Esmicrión. ¿Te estaría diciendo, hablando, pronunciando o dirigiendo estas palabras no a ti, sino a Hermógenes o a nadie? Según mi opinión, Sócrates, este hombre pronunciaría en vano esas palabras. Bien, habrá que contentarse con esto. ¿Acaso el que pronuncia esto lo pronuncia con verdad o con falsedad? ¿O parte de ello con verdad y otra con falsedad? Esto sería suficiente. Yo afirmaría que tal individuo emite un ruido y se mueve inútilmente, como si alguien agitara y golpeara una vasija de bronce. Mm, Veamos pues, Crátilo, si llegamos a algún tipo de acuerdo. ¿No dirías tú que el nombre es una cosa y otra distinta a aquello de que es nombre? Sí,
Luego convienes conmigo en que el nombre es una imitación de la cosa. Más que nada. Entonces también admites que las pinturas son, de una forma distinta, imitaciones de ciertos objetos. Sí. Vemos pues, quizá no alcanzo a ver qué es exactamente lo que dices y podrías llevar razón. ¿Es posible atribuir y asignar ambas clases de imitaciones, tanto las pinturas como los nombres aludidos, a las cosas de las que son imitaciones o no? Es posible. Antes que nada, examina esto otro. ¿Podría atribuirse a una imagen, podría atribuirse a un hombre la imagen de un hombre y a una mujer la de una mujer, e igualmente en los demás casos? Desde luego. Y lo contrario, el de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre. También eso es posible. ¿Acaso son correctas ambas atribuciones o solo una de ellas? Una de ellas. Supongo que la que atribuye a cada uno, la que le es propia y semejante. También yo lo supongo. Entonces, para que no entablemos un combate verbal tuyo que somos amigos, acéptame lo que te digo. Esa atribución, amigo mío, es la que yo llamo correcta en ambas imitaciones, la pintura y los nombres. Y en el caso de los nombres, además de correcta, verdadera. En cambio, la otra, la atribución y la asignación de desigual lo califico como incorrecta y falsa cuando se trata de nombres. Cuidado, Sócrates, no vaya a ser que esto suceda con las pinturas, la atribución incorrecta, pero no con los nombres, sino que la correcta sea siempre inevitable. ¿Qué quieres decir? ¿En qué se distingue esta de aquella? ¿Acaso no es posible acercarse a un hombre cualquiera y decirle, este es tu dibujo, y enseñarle, si acaso su retrato, o si se tercia de una mujer, y con mostrarle, quiero decir, someter a la percepción de sus ojos? Desde luego. ¿Y qué si nos acercamos de nuevo a este mismo hombre y le decimos, este es tu nombre? Pues sin duda también el nombre es una imitación como en la pintura. Me refiero pues a lo siguiente, ¿no sería acaso posible decirle, este es tu nombre y después someter a la percepción de su oído, si acaso la imitación de aquel diciendo que es un hombre o si tercia de una mujer de la raza humana diciendo que es una mujer? ¿No piensas que es posible y que suceda a veces? Estoy dispuesto, Sócrates, a aceptarlo, sea así. Y eso es bien, amigo mío, si ello es así. Ya no hay que discutir en absoluto sobre esto. Por consiguiente, si hay tal atribución también en este punto, a una de ellas nos proponemos llamarla decir verdad y a la otra decir falsedad. Mas si es así, si es posible atribuir incorrectamente los nombres y no asignar a cada cosa lo que le corresponde, sino a veces lo que no le corresponde, sería posible lo mismo con los verbos. Y si es posible disponer así nombres y verbos, a la fuerza también las oraciones, pues las oraciones son, según pienso, la combinación de estos. ¿Cómo lo explicas tú, Crátilo? Así creo que dices bien. Ujú. Listo, pues entonces empezamos la conversación con Crátilo. Y Crátilo en primer término está de acuerdo con Sócrates, ¿no? Incluso le cita un bonito poema sobre ello, ¿no? Ahora, Sócrates dice, la exactitud de los nombres, ¿no? Es aquella que nos manifiesta cuál es la cosa, ¿no? Poner nombres, estoy haciendo un resumen de lo que he hablado con Hermógenes, ¿no? Es un arte, dice, ¿no? Es un arte de los legisladores, ¿no? Que aquellos que dan leyes. Crátilo, al respecto, piensa y sigue sosteniendo desde el principio de que todos los nombres están correctamente puestos, ¿no? Y que entre las leyes no hay algunas que sean mejores o peores en cuanto a los nombres, sino que todas son correctas y que no es posible hablar falsamente, ¿o no? Sócrates dice, el nombre es distinto de aquello de lo que es un nombre. Esa es una primera diferencia. Un nombre es distinto de aquello a lo que nombra, pues, ¿no? Ahora, el nombre es una imitación de la cosa como las pinturas son imitaciones de ciertos objetos. Entonces, teniendo ese símil, ¿no? Dice, así como hay pinturas que son más correctas que otras, también hay nombres que son más correctos que otros, ¿no? Y esos que son correctos los llamo verdadero y los que no son correctos los llamo falso. Ya. Carter lo dice, sí, en pintura sí, pero en los nombres no, porque los nombres siempre son correctos, siempre son verdaderos. Ahora, Sócrates sigue insistiendo en que nombres y pinturas ambas son imitaciones, ¿no? Ahora, si en los nombres se puede hablar con falsedad, entonces no solamente se habla de forma incorrecta con nombres, sino también con verbos y con oraciones, y por lo tanto es posible decir cosas falsas, ¿no? Ahora, Crátilo se está defendiendo ahorita, ¿no? Está diciendo, yo no creo que esto sea así, y vamos a ver en esta siguiente escena
cómo es que no llegan a un acuerdo, ¿no? Porque supuestamente Sócrates quiere, como él dice, ¿no? Ya que somos amigos no hay que discutir. Pero Crátilo, ¿no? Que es discípulo de algún sofista quizás, ¿no? Quiere mantener su verdad, ¿no? Y justamente él no le va a importar esto de si discuten o no discuten siendo amigos, sino que quiere mantener justamente esto que está diciendo, que cada nombre está correctamente puesto y se está cerrando en eso, ¿no? Bueno, de fondo está pues el tema de la imitación, ¿no? Que ya lo habíamos comenzado también la semana anterior. No sé si acá tienen algún comentario ustedes al respecto. ¿Les parece que Cártiro está siendo demasiado reacio o creen que su cerrazón, su no querer aceptar otra opinión tiene que ver más con que él sí realmente conoce cómo son los nombres, ¿no? O sea, Cártiro está siendo dogmáticamente, exponiendo dogmáticamente una postura. ¿O por qué hace esto Crátilo, no? Porque claramente Sócrates ya demostró que sí es posible hablar falsamente, pero Crátilo está diciendo que no. O sea, ¿a qué se debe esto, no? ¿Es que se admite que sí es posible hablar falsamente, toda su teoría se cae? ¿Será por eso? No sé, ¿qué les parece a ustedes esa actitud de Crátilo, ¿no? Que ya de entrada viene, ¿no? Primero diciendo, sí, te acepto lo que has dicho, pero a la vez no acepto que corrijas esto, ¿no? Que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que los nombres no pueden estar mal puestos. Sí, Bueno, como que se mantiene en su postura, ¿no? A pesar de que Sócrates ha mencionado varios ejemplos, varias razones, ¿no? Nosotros podemos ver que Crátilo está ahí, ¿no? Manteniendo su centro y la verdad que hasta el momento no encuentro una refutación sólida. me indican, me recuerdas nuevamente quién era Crátilo. Supuestamente discípulo de Heráclito. No, Pero claro, pero un discípulo de función social. función social de Crátilo. Ajá. A ver, lo Sabemos que tengo. es un noble, obviamente, parte Sí, de no, que sí, ha sí, recibido una es un educación y personaje, todo sí ha eso. existido, sí ha existido, no es una Claro, claro, invención. claro. Porque por algo lo eh, puso ahí. sí, sí, a ver, déjame revisar acá las notas donde los tengo acá seleccionado. A ver, Crátilo. Crátilo es un heraclitiano, según Aristóteles, Platón lo conoció en su juventud y aprendió de la doctrina del movimiento. Ujú. Eh, es la única información que tengo sobre él hasta el momento, ¿no? Bueno, Otros mencionan que este Crátilo podría ser un Antístenes, otros que podría ser un Protágoras, pero que claro, al menos es como una fusión de ambos en el nombre de Crátilo, lo mencionan. ya, ponte por un protagonista que igual tiene también harta incidencia dentro de la política también. Y de hecho, todos igual están comprometidos también con la parte política, porque donde se pone reacio es en la lectura, es justo cuando le dicen, bueno, es que ¿acaso los legisladores cometen Ajá, errores al dar leyes? Él dice, no, ajá, y me mantengo, no. O ujú, sea, no necesariamente sea por las razones que te están exponiendo, sino porque yo necesito mantenerme en esto, porque si no me estoy yendo contra los legisladores. O sea, claro. acá más que un juego de argumentos que se te está presentando Sócrates y dices, bueno, es que te está cerrando ahí, claro, pero se está cerrando por otros motivos, más que Mm, por los motivos evidentes. O sea, a mí, según la narración, creo que esto es lo que me presenta, ¿no? Y aquí obviamente está, aparte de la imitación, también lo que sería la parte de la correspondencia con el ser. Estamos hablando prácticamente de lo que es verdad, falsedad, ¿no? Mentira. Y en este caso, ver el tema de la correspondencia con aquello que sería el fundamento de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí, evidentemente, desde Sócrates se va a decir, pues, pero es que hay muchos errores en los que hemos incurrido, leyes que no hemos sabido poner adecuadamente porque no corresponden con lo que sería el ser que se ha dado y hemos cerrado en las convenciones. sí, Entonces, o sea, sí, o sea, me parece que más está del lado de Protágoras, por ejemplo, como tú decías ahí en la nota,
por el hecho de que sí, se está enfrentando a estas convenciones que, claro, ya se habían asumido como que no pueden moverse porque ya lo hemos delimitado, no erramos en estas partes y no podemos errar en estas partes porque es como nos ordenamos. Pero con Sócrates o Platón sí dice, bueno, es que sí han errado bastante, y esto es básicamente porque no corresponde con el ser, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que vería una respuesta al por qué también coloca este personaje, ¿no? Y cómo salta al final Crátilo dentro de este diálogo, ¿no? Frente a todas las evidencias que se dan, ¿no? Bastante interesante cómo lo presenta también Platón dentro de su diálogo en torno a las palabras, ¿no? Que como hemos visto lo relaciona también con el arte de los legisladores, que eso es, creo yo, la clave también para entender este pasaje. No, eso es lo Claro, que puedo comentar. sí, justamente cuando hablamos del mundo griego, no hay que perder de vista que es un mundo político, ¿no? Es un mundo ampliamente político, ¿no? Entonces, sí, pues todas las atribuciones que hacen también tienen que ver mucho con el contexto en el cual se mueve, ¿no? Claro, el tema del legislador es muy, muy interesante y ya lo vamos a ver cuando veamos la República, ¿no? La importancia del legislador. En este caso, el legislador de los nombres, o sea, aquel que da los nombres, ¿no? Y si das nombres, das leyes también, pues, ¿no? Cómo se debe decir algo, ¿no? Justamente en nuestra contemporaneidad también hay muchos que están modificando los nombres también, ¿no? Para justamente, subrepticiamente, ¿no? Incluir por ahí alguna ideología o algún otro tipo de ley, si quieres llamarlo así, ¿no? Entonces, hasta ahorita sigue esta relación entre las leyes y los nombres, ¿no? Bien, pues, vamos a una nueva escena, la tercera ya. Esta es una de las palabras que tenemos, bueno, de hecho, una de las segundas palabras que tenemos, donde seguimos con esta discusión ya medio amistosa ya, entre Crátilo y Sócrates, ¿no? Tercera escena, vamos con el Crátilo. Aquí está, de la 431C a la 435E, paginación Estéfanos. Y, a ver, comienzo en 3, 2, 1 y ya. Luego, a su vez, comparamos los nombres primarios con un grabado. ¿Será posible, lo mismo que en las pinturas, reproducir todos los colores y formas correspondientes, o bien no reproducirlos todos, sino omitir algunos y añadir otros, tanto en mayor número como magnitud? ¿No sería posible? Lo es. Por ende, el que reproduzca todos producirá hermosos grabados y retratos, y en cambio, el que añado su prima producirá también grabados y retratos, pero malos. Sí. Y el que imita la esencia de las cosas mediante sílabas y letras, es que por la misma razón no obtendrá un bello retrato, esto es, un nombre, si reproduce todo lo que corresponde, y en cambio obtendrá un retrato, pero no bello, si omite pequeños detalles o añade otros ocasionalmente, de tal forma que unos nombres están bien elaborados y otros mal. Quizás. Quizás entonces uno será un buen artesano de nombres y otro malo. Sí. Y este tiene el nombre de legislador. Sí. Luego, quizás por Zeus, lo mismo que en las otras artes, un legislador será bueno y otro malo si es que en lo anterior hemos llegado a un acuerdo. Eso es, pero observará Sócrates que cuando asignamos a los nombres estas letras, la A, la B y cada uno de los elementos, mediante el arte gramatical, si omitimos, añadimos o alteramos alguno, ya no tendremos escrito el nombre. No digo que no sea correcto, sino que ni siquiera está escrito en absoluto. Antes bien, se convierte al punto en otro nombre si le acontece algo de esto. Cuidado, Crátilo, no vayamos a analizarlo mal si lo hacemos de esta forma. ¿Cómo entonces? Puede que esto que tú dices suceda con aquellos nombres cuya existencia depende forzosamente de un número. Por ejemplo, el mismo 10 o cualquier otro número que prefieras, si le quitas o añades algo, al punto se convierte en otro. Pero puede que no sea esta la exactitud en lo que toca a la cualidad o en general a la imagen. Antes, al contrario, puede que no haya que reproducir absolutamente todo lo imitado tal cual es si queremos que sea una imagen. Mira si tiene algún sentido lo que digo. Es que habría dos objetos tales como Crátilo y la imagen de Crátilo si un dios reprodujera como un pintor no solo tu color y forma, sino que formara todas las entrañas tal como son las tuyas y reprodujera tu blandura y color
y les infundiera movimiento, alma y pensamiento como los que tú tienes? En una palabra, si pusiera a tu lado un duplicado exacto de todo lo que tú tienes, ¿habría entonces un crátilo y una imagen de crátilo o dos crátilos? Paréceme, Sócrates, que sería dos crátilos. ¿No ves? Entonces, amigo mío, que hay que buscar en la imagen una exactitud distinta de las que señalábamos ahora mismo, que no hay que admitir a la fuerza que si le falta o le sobra algo, ya no es una imagen. ¿No te percatas de lo mucho que les falta a las imágenes para tener lo mismo que aquello de lo que son imágenes? Sí, sí. Sería ridículo, crátilo, lo que experimentarían por culpa de los nombres aquellas cosas de las que los nombres son nombres. Si todo fuera igual a ellos, en todos los casos, todo sería doble y nadie sería capaz de distinguir cuál es la cosa y cuál es el nombre. ¿Dices verdad? Pues bien, noble amigo, ten valor y concede que un nombre está bien puesto y otro no. No le obligues a que tenga todas las letras para que se convierta sin más en aquello de lo que es nombre. Permite que se añada una letra que no le corresponde. Y si una letra también un nombre dentro de la frase. Y si un nombre admite también que se aplique dentro del discurso una frase que no corresponda a la realidad. Admite que no por ello deja de nombrarse o decirse la cosa, con tal que subsista el bosquejo de la cosa sobre la que versa la frase. Lo mismo que lo había en los nombres de los elementos, si recuerdas lo que decíamos hace poco, Hermógenes y yo. ¿Lo recuerdo? Excelente, en verdad. Y es que mientras subsista este bosquejo, aunque no posea todos los rasgos pertinentes, quedará enunciada la cosa, bien cuando tenga todos y mal cuando pocos. Admitamos, pues, feliz amigo, que se enuncia a fin de que no incurramos en falta como los de Egina cuando circulan de noche y son multados por viajar tarde. Que no parezca que también nosotros llegamos en realidad a las cosas más tarde de lo conveniente, o si no, búscale al nombre otra clase de exactitud y no convengas en que el nombre es una manifestación de la cosa mediante sílabas y letras, pues si mantienes estas dos afirmaciones, no serás capaz de ponerte de acuerdo contigo mismo. Bueno, Sócrates, me parece que hablas con mesura. Tal es mi disposición. Bien, puesto que en esto somos de la misma opinión, analicemos a continuación esto otro. Sostenemos que si el nombre va a estar bien puesto, ha de tener las letras correspondientes Sí, y le corresponden las que son semejantes a las cosas. desde luego. Por consiguiente, los que están bien puestos lo están así. Mas si alguno no está bien puesto, su mayor parte constaría quizás de letras correspondientes y semejantes, dado que va a ser una imagen, pero tendría una parte no correspondiente por la cual el nombre no sería correcto ni estaría bien acabado. ¿Es así como lo formulamos o de otra forma? Pienso que no debemos seguir peleando hasta el final, Sócrates, por más que no me complazca sostener que un nombre existe y, sin embargo, no está bien puesto. ¿Te complace acaso esto otro? ¿Que el nombre es una manifestación de la cosa? Sí, En cambio, ¿no te parece bien afirmar que unos nombres son compuestos a partir de los primarios y que otros son primarios? claro que sí. Pues si los primarios han de ser manifestaciones de algo, ¿encuentras tú una forma mejor de que sean manifestaciones que el hacerlos lo más parecido posible a aquello que tienen que manifestar? ¿O te satisface más esta otra fórmula que sostienen Hermógenes y muchos otros, que los nombres son objeto de convención y que manifiestan las cosas a quienes los han pactado y los conocen? Que esto es la exactitud del nombre, convención, y que nada importa si se acuerda establecerlos como ahora están o por el contrario llamar grande a lo que ahora se llama pequeño. ¿Cuál de las dos fórmulas te satisface? Es total y absolutamente mejor, Sócrates, representar mediante semejanza y no al azar aquello que se representa. Dices bien. ¿No será entonces inevitable, si es que el nombre va a ser semejante a la cosa, que sean semejantes a las cosas los elementos de los que se componen los nombres primarios? Me refiero a lo siguiente. ¿Acaso la pintura, la que lo veíamos hace un instante, se habría compuesto semejante a la realidad si los pigmentos con los que se componen las pinturas no fueran semejantes por naturaleza a aquello que imitan el grabado? ¿No es imposible? Imposible. Por consiguiente, tampoco los nombres serían semejantes a nada, si aquello de lo que se compone no tuviera en principio una cierta semejanza con aquello de lo que los nombres son imitación. ¿Y no son los elementos aquello con lo que hay que componerlos? Sí, Entonces, tú compartes en este momento lo que decía Hermógenes antes. Veamos, ¿te parece bien que digamos que la R se asemeja a la marcha, el movimiento y la rigidez o no? me parece bien.
y la L a lo liso, blando y a lo que antes decíamos. Sí, Y sabes que para la misma noción nosotros decimos esclerotes, rigidez, y los de Eretia, escleróter. desde luego. ¿Será entonces que la R y la S se asemejan a lo mismo y la palabra significa para aquellos terminando en R lo mismo que para nosotros terminando en S? ¿O no significa nada para algunos de nosotros? Claro que lo significa para unos y para otros, ¿En tanto que R y S son semejantes o en tanto que no lo son? en tanto que semejantes. ¿Y acaso son semejantes en todos los casos? Quizás sí, al menos para significar el movimiento. ¿Y también la L que hay en medio no significa lo contrario de la rigidez? Quizá no está bien ahí, Sócrates, como lo que explicabas a Hermógenes hace un instante suprimiendo e introduciendo las letras que era menester, y bien que me parecía, con que ahora es posible que haya que pronunciar R en vez de L. Dices bien, más ¿qué? Tal como hablamos ahora, no nos entendemos mutuamente si uno dice esclerón y no sabes lo que yo quiero decir ahora. Sí, queridísimo amigo, pero por la costumbre. Y cuando dices costumbre, ¿crees que dices algo distinto de convención? ¿O entiendes por costumbre algo distinto que cuando yo digo esto, pienso en aquello y tú comprendes que yo lo pienso? ¿No entiendes esto? Sí, Luego, si me comprendes cuando hablo, te manifiesto algo. sí. Y sin embargo, hablo con elementos distintos de aquello que pienso. Si es que la L no es, según tú mismo, afirma semejante a la rigidez. Y si esto es así, ¿no será que lo has pactado contigo mismo y para ti la exactitud del nombre es convención, dado que tanto las letras semejantes como las desemejantes tienen significado, con tal que las sancionen costumbre y convención? Pero aún en el caso de que la costumbre no fuera exactamente convención, ya no sería correcto decir que el medio de manifestar es la semejanza, sino más bien la costumbre, pues esta, según parece, manifiesta tanto por medio de lo semejante como de lo desemejante. Y como quiera que coincidimos con esto, Crátilo, pues interpreta tu silencio como concesión, resulta sin duda inevitable que tanto convención como costumbre colaboren a manifestar lo que pensamos cuando hablamos. Porque, mi nobilísimo amigo, refirámonos al número si quieres, ¿cómo piensas que podrías aplicar a cada número nombres semejantes si no permites que tu consenso y convención tengan soberanía sobre la exactitud de los nombres? Claro que yo personalmente prefiero que los nombres tengan la mayor semejanza posible con las cosas, pero temo que, en realidad, como decía Hermógenes, resulte forzado a arrastrar la semejanza y sea inevitable servirse de la convención, por grosera que ésta sea, para la exactitud de los nombres. Y es que quizás se hablaría lo más bellamente posible cuando se hablara con nombres semejantes en su totalidad o en su mayoría, esto es, con nombres apropiados, y lo más feamente en caso contrario. Pero dime a continuación todavía una cosa. ¿Cuál es para nosotros la función que tienen los nombres y cuál decimos que es su hermoso resultado? Creo que enseñar, Sócrates, esto es muy simple. El que conoce los nombres, conoce también las cosas. Quizá, Crátilo, sea esto lo que quieres decir, que cuando alguien conoce qué es el nombre, y este es exactamente como la cosa, conocerá también la cosa, puesto que es semejante al nombre, y que por ende el arte de las cosas semejantes entre sí es una y la misma. Conforme a esto, quieres decir, según imagino, que el que conoce los nombres conocerá también las cosas. Muy cierto es lo que dices. Bien, estamos en la tercera escena ya, y pues acá hemos hablado de varias cosillas. Seguimos con el símil entre nombres y grabados e imágenes, ¿no? Y acá dice algo bastante, o sea, a mí me pareció bastante curioso, ¿no? El tema de decir, si algo es el duplicado exacto, entonces ya no es una imagen de algo, ¿sí? Si algo es el duplicado exacto, ya no es la imagen de algo, ¿no? Porque toda imitación debe tener cierta imperfección, ¿sí? Una reproducción exacta, una reproducción que es exacta en todos los aspectos, ya no es una reproducción, ya no está imitando, ¿sí? Ya no está copiando, porque es exactamente igual, ¿sí? Justamente pone el ejemplo, ¿no? Imagínate, Grátilo, que un dios hace a alguien igualito a ti, ¿no? Este igualito a ti sería una imagen tuya o sería otro Crátilo, sería otro Crátilo, dicen. Entonces, justamente no hay que buscar justamente en la imitación una exactitud, pero así absoluta, porque ya dejaría de ser justamente una reproducción. Es más, en los nombres, si todo fuera igual, dice él,
no se podrá distinguir cuál es la cosa y cuál es el nombre. Entonces, hay que dejar paso a esta imperfección. También menciona que un nombre bien puesto tiene letras correspondientes y un nombre mal puesto no. Bueno, Cratilo dice que él no piensa que sea así. El nombre, dicen ellos, ¿no? Es una manifestación de la cosa, ¿sí? Y esta manifestación de la cosa, para Cratilo, debe darse mediante semejanza y no por convención, no al azar, dice él, ¿no? Ahora, ¿qué función tienen los nombres? Bueno, la función de los nombres es enseñar, o sea, es didáscal, es mostrar, es enseñar, ¿no? Es esto, justamente educar prácticamente, ¿no? La función de los nombres es educar, ¿sí? Y quien conoce los nombres, conoce las cosas, dice, y ahí quedan en el diálogo, ¿no? Quien conoce los nombres, los onómata, conoce las cosas, los pragmata, ¿sí? Y en eso están de acuerdo, ¿no? Y Sócrates acá simplemente está parafraseando lo que dice Cratilo, dice, ya, pero quien conoce los nombres, ¿no? Claro, quien conoce el nombre es quien va a conocer cómo es la cosa y por ende, ¿no? También las artes que hacen lo mismo también van a hacer lo mismo. Entonces Cratilo dice, sí, exactamente eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Y acá es muy interesante, ¿no? Este asunto de, ¿es cierto que quien conoce los nombres conoce las cosas? Es decir, ¿toda cosa debe tener un nombre? ¿O hay cosas que no tienen nombre, que son innombrables, ¿no? O sea, ¿el nombre es el medio, es el puente necesario para llegar a las cosas? Bueno, si algunas ¿Nombre? cosas son muy abstractas, va a ser más difícil ponerle un nombre. Pero si son cosas concretas que nos rodean, lo más probable es que tengan un nombre. Ujú. Ya, cosas concretas, cosas abstractas, decimos, ¿no? Ya. La complejidad también, ¿no? Si es simplemente un objeto que está estático, lo más estático que sea, es más fácil ponerle un nombre o que tenga un nombre. Pero si es algo que no es tan estático, imagino que es casi imposible ponerle un nombre. Entonces, hay una necesidad de nombrar a las cosas, hay una necesidad de ponerle nombres a las cosas, ¿no? O podríamos concebir que exista algo y que ese algo no tenga nombre. ¿Eso sería posible? O necesariamente lo que A ver, existe debe tener cierto nombre, ¿no? Porque en el mundo bueno, antiguo, bueno, claro, dale, dale, dale. en mi caso, yo acotaría de que poner un nombre es hacer, dejar de lado la extrañeza de esa cosa, ¿no? Colocar un nombre No. es hacerla cercana, por eso es que también te sirve para enseñar, ¿no? Que tú al darle este nombre, la haces de algún modo entrar en el campo de lo que puedo conocer o inclusive la cercanía que puedo tener, ¿no? De ahí la importancia igual de, en algunas culturas del tema de nombrar algo, ¿no? Nombrar algo es traer a este plano, digamos, de las cosas aquello que se nombra, ¿no? Y si no quiero nombrarlo es porque tal vez el traer su ser involucre pues algo que no pueda soportarlo inclusive, ¿no? Entonces, de ahí tal vez algunas cosas se callan, ¿no? Entonces, digamos que podríamos relacionar un poquito también con eso, ¿no? Si bien es inclusive para cosas muy abstractas, nosotros igual nos valemos de el solo hecho de querer decirlo con palabras es a pesar de que no podamos hacerlo por completo, porque como se dice, no es una reproducción absoluta, el tratar de decirlo con palabras ya es por sí el impulso que tenemos por tratar de conocerlos y de acercarlo a nosotros, ¿no? Entonces, me venía un poquito estas reflexiones con lo que mencionabas de esto del nombrar, ¿no? Se puede nombrar algo que hay innombrable, sí, pero es que también nosotros tenemos la necesidad de nombrar tanto para acercarnos a aquello que queremos conocer, como para invocarlo en parte, ¿no? Eso podría acotar a esto. Sí, justamente iba a mencionar que en el mundo antiguo está este lema, ¿no? De solamente existe aquello que se nombra, ¿no? O sea, para que algo tenga existencia debe tener nombre también. Pero curiosamente recuerdo también acá las lecturas de los orientales, ¿no?
que juegan mucho con eso. Yo, si tú me aclararás más, ¿no? Creo que uno de los primeros versos del Tao también, que menos que se pone en publicación y se vende, justamente eso, ¿no? El Tao que se nombra no es el verdadero Tao. O sea, quizás en el pueblo griego, como son tan afectos a las palabras, ¿no? Sí necesita este asunto, pero creo que universalmente hay ciertas culturas que quizás más bien en el silencio es donde comprenden las cosas, ¿no? Más bien es en el silencio, en el no nombrar, donde se comprende en verdad, se conoce en verdad la cosa, ¿no? Justamente para ponerle otra cara a este asunto, porque sí, es cierto, ¿no? Necesitamos nombrar, pero hay cosas que no son factibles de nombrarse, diría, o que tienen quizás, no, son tan inexplicables, ¿no? Que a veces nos quedamos sin palabras para decir qué es, ¿no? Eso es una Claro. expresión común, ¿no? Pero No por tengo ejemplo, palabras claro, para expresar esto, pero ¿no? por ejemplo, en el caso de Lautaro que te decía, Ujú. es porque muy probablemente si es que yo igual trato, por lo normal es tratar de nombrarlo, pero si con eso no vas a llegar, mejor cállalo. Pero aún Ajá. así no te quita el intento de nombrarlo. Sí, vamos a cerrar y yo prefiero elegir el nombre de no nombrarlo, pero es de todas maneras un camino que ya, claro, no es el camino griego en efecto, No sé qué nombre, ajá. pero son caminos ya muy extremos también diría, ¿no? Y dentro del mismo taoísmo, por ejemplo, quien va a dar un camino más, digamos, más al juego y más de tampoco desechar de todo completo la palabra, por ejemplo, es en el caso del taoísmo de estilo de Shuangzi, por ejemplo, ¿no? O el taoísmo a través de la alquimia también, o sea, es que no somos humanos, no podemos desprendernos de las palabras y de algún modo igual aún así necesitamos, aunque sea para decir que no puedo decir palabras de ellos, Las palabras, tengo que decir las claro. palabras, ¿no? No O de sea, las palabras que se tengo interpretan. que estar en el mundo del lenguaje, o sea, no puedo desprenderme del mundo del lenguaje al fin, ¿no? Ujú. Y bueno, podrías volver a Heidegger, por ejemplo, que igual toma un poquito también Sí. de lo que aprende también del pensamiento japonés y todo, que también hace todo un juego de la casa, el ser, la palabra, pero también el tema asume parte del silencio, es todo un tema, pero al final igual partimos de que necesitamos nombrar para acercarnos a la cosa o inclusive para alejarnos de ella. Mm. Entonces, o sea, con el tema del lenguaje igual podemos mandarnos un montón de conversación, Sí, sí, pero sí. como desde este mismo texto tan sencillo como lo hace Platón siempre, pues podemos comenzar igual, ¿no? Ujú, ujú. Bastante bonito. Sí, sí, claro, claro. Este tema de conocer nombre, conocer las cosas, ¿no? Es interesante porque luego en esta última parte ya van a llegar más bien a lo contrario, ¿no? Y eso justamente por eso también estaba que lo decía ahora, ¿no? Porque en esta última escena, Sócrates va a decir lo contrario y lo va a argumentar muy bien, o sea, va a argumentar muy bien esto de que quizás a veces el nombre no es el medio más indicado para conocer la cosa misma, ¿sí? O sea, él mismo se está refutando de lo que está diciendo, ¿no? Bueno, es dialéctico, pues. Eh, a ver, si no hay ningún otro comentario más, pasemos ya a la última escena. Y esta sí es la más larga de todas, donde acá sí hay muchísimas cosas que decir, bueno, pero igual vamos a ir por orden también. Entonces ya vamos a cerrar pues nuestro querido Crátilo con esta última puesta en escena. Ya. A ver, entonces comienzo yo nuevamente y vamos. Un momento. Vemos cuál sería esta forma de enseñanza. A la otra que te refieres y si por más que este sea mejor, existe otra o no hay otra que esta. ¿Qué opinas de las dos alternativas, Crátilo? Esto es lo que yo supongo, que no existe otra en absoluto y que esta es única y la mejor. ¿Acaso sucede lo mismo con el descubrimiento de los seres? ¿Que el que descubre los nombres descubre también aquello de lo que son nombres? ¿O hay que buscar y descubrir por otro procedimiento y en cambio conocer por este? Hay que buscar y descubrir absolutamente por este mismo procedimiento y en las mismas condiciones. Veamos pues, Crátilo, reflexionemos. Si uno busca las cosas dejándose guiar por los nombres, examinando qué es lo que significa cada uno,
¿No comprendes que no es pequeño el riesgo de dejarse engañar? ¿Cómo? Es obvio que tal como juzgaba que eran las cosas el primero que impuso los nombres, así impuso esto, según afirmamos, ¿o no? Sí. Por ende, si aquel no juzgaba correctamente y los impuso tal como los juzgaba, ¿qué otra cosa piensas que nos pasará a nosotros, dejarnos guiar por él, sino engañarnos? Más puede que no sea así, Sócrates, sino que el que impone los nombres lo haga forzosamente con conocimiento. Y es que, si no, como te decía hace rato, ni siquiera serían nombres. Sea esta la mayor prueba de que el que pone los nombres no erró la verdad. En caso contrario, no serían todos tan acordes con él. ¿O no te has percatado al hablar que todos los hombres se originaban según el mismo, todos los nombres se originaban según el mismo modelo y con un mismo fin? Pero mi buen amigo Crátilo, esto no es ningún argumento, pues si equivocado el inicio, el que pone los nombres ya iba forzando a los demás hacia este y los obligaba a concordar con él mismo, nada tiene extraño. Igual sucede a veces con las figuras geométricas. Si la primera es errónea, por pequeña y borrosa, todas las demás que le siguen son acordes entre sí. Así pues, todo hombre debe tener mucha reflexión y análisis sobre si el inicio de todo asunto está correctamente establecido o no. Pues una vez revisado este, el resto debe parecer consecuente con él. Y desde luego, nada me extrañaría que también los nombres concuerden entre sí. Revisemos pues lo que hemos explicado al principio. Afirmamos que los nombres nos manifiestan la esencia del universo, en el sentido de que éste se mueve, circula y fluye. ¿Te parece que lo manifiesta de otra forma? Precisamente así, y lo manifiesta con exactitud. Pues bien, tomemos entre ellos en primer lugar el de episteme y examinemos cuán equívoco es. Más parece significar que detiene nuestra alma sobre las cosas que el que se mueva con ellas, y es más exacto pronunciar su inicio como ahora que no episteme, insertando una E. Después, bebayo, consistente, es imitación de base, basis y reposo, estasis, que no de movimiento. Después, historia, mismo significa que detiene el flujo, Istesi roun. También pistón, firme, significa a todas luces lo que detiene, histán. A continuación, mneme, recuerdo, significa para cualquiera que no hay reposo en el alma. Moné en teipsigei y no movimiento. Y si quieres, amartía, hierro y sinforá, accidente. Siempre que uno se deje guiar por el nombre, parecen idénticos a la comprensión, sínesis, de antes, a la ciencia, episteme, y a todos los otros nombres que hacen referencia a los valores serios. Todavía más, amatía, ignorancia y acolacía y temperancia parecen cercanos a estos. En efecto, amatía se manifiesta como el movimiento de lo que marcha en compañía de Dios. Por ahí, tú, amacio, y dos. Y a su vez, acolacía exactamente como seguimiento de las cosas. Acolucía, tois, pragmasi. De esta forma, los nombres que Luz impone las nociones peores se nos manifiestan exactamente iguales que los de las mejores. Creo que si uno se molestara, descubriría muchos otros a partir de los cuales podría pensar con quién establece los nombres. Creo que si uno se molestara, descubriría muchos otros a partir de los cuales podría pensar que quien establece los nombres quiere manifestar las cosas no en movimiento o circulación, sino en reposo. Sin embargo, Sócrates, ya ves que la mayoría los ha manifestado de la otra forma. ¿Qué significa entonces esto, Crátilo? ¿Contaremos los nombres como votos si en eso consistirá su exactitud? ¿Es que el mayor número de cosas que se vea que significan los nombres va a ser el verdadero? No es lógico, desde luego. De ninguna manera, amigo. Con que dejemos esto y regresemos al punto desde el cual hemos llegado aquí. Pues ya anteriormente, si recuerdas, afirmabas que el que impone los nombres había de ponerlos forzosamente con conocimiento aquello a lo que se los imponía. ¿Acaso sigues opinando todavía así o no? Todavía, Entonces también afirmas que el que puso los primarios los puso con conocimiento. con conocimiento. Entonces, ¿con qué nombres conoció o descubrió las cosas si los primarios aún no estaban puestos? Y de otro lado sostenemos que es imposible conocer o descubrir las cosas si no es conociendo los nombres o descubriendo qué cosas significan. Creo, Sócrates, que objetas algo grave. Por consiguiente, ¿en qué sentido diremos que impusieron los nombres con conocimiento o que son legisladores antes de que estuviera puesto nombre alguno y ellos lo conocieran, dado
que no hay otra forma de conocer las cosas a partir de los nombres? Pienso yo, Sócrates, que la razón más verdadera sobre el tema es esta. Existe una fuerza superior a la del hombre que impuso a las cosas los nombres primarios, de forma que es inevitable que sean exactos. ¿Y tú crees, y crees tú que el que los puso, si era un dios o un demonio, los habría puesto en contradicción consigo mismo? ¿O piensas que no tiene valor lo que acabamos de decir? Pero pero puede que una categoría de estos nombres no exista. ¿Cuál de las dos, excelente amigo? ¿La de los que conducen al reposo o al movimiento? Porque según lo antes dicho, no va a decidirse en razón del número. No sería razonable en modo alguno, Sócrates. Por tanto, si los nombres se encuentran enfrentados y los unos afirman que son ellos a los que se asemejan a la verdad y otros que son ellos, ¿con qué criterio lo vamos ya a discernir o a qué recurrimos? Desde luego no a otros distintos, pues no los hay. Con que habrá que buscar evidentemente algo ajeno a los nombres que nos aclare sin necesidad de nombres cuáles de ellos son los verdaderos, que nos demuestre claramente la verdad de los seres. Así pienso yo. Por consiguiente, es posible, según parece, conocer los seres sin necesidad de nombres, siempre que las cosas sean así. Claro. Entonces, ¿por qué otro procedimiento esperas todavía poder conocerlos? ¿Acaso por otro distinto del que es razonable y justísimo, a saber, unos seres por medio de otros, si es que tienen algún parentesco o ellos por sí mismos? Pues sin duda un procedimiento ajeno y distinto de ellos podría de manifiesto algo distinto y ajeno, pero no a ellos. Me parece que dices verdad. Un momento, por Zeus, es que no hemos acordado muchas veces que los nombres bien puestos son parecidos a los seres de los que son nombres y que son imagen de las cosas. Sí. Por consiguiente, si es posible conocer las cosas principalmente a través de los nombres, pero también por sí mismas, ¿cuál será el más bello y claro conocimiento? Conocer a partir de la imagen si ella misma tiene un cierto parecido con la realidad de la que será la imagen, o partiendo de la realidad, conocer la realidad misma, y si su imagen está convenientemente lograda. Me parece forzoso que a partir de la realidad. En verdad, puede que sea superior a mis fuerzas y a las tuyas dilucidar de qué forma hay que conocer o descubrir los seres, y habrá que contentarse con llegar a este acuerdo, que no es a partir de los nombres, sino que hay que conocer y buscar a los seres en sí mismos más que a partir de los nombres. Parece claro, Sócrates. Pues bien, examinemos todavía, a fin de que estos muchos nombres que tienen a lo mismo no nos engañen. Si en realidad quienes los impusieron lo hicieron en la idea de que todo se muy influye, así opino yo personalmente que pensaban, o bien si acaso esto no es así, son ellos mismos los que se agitan como si se hubieran precipitado en un remolino y tratan de arrastrarnos en su caída, porque considera, admirable Crátilo, lo que yo sueño a veces. Diremos que hay algo bello y bueno en sí, y lo mismo con cada uno de los seres, ¿o no? Creo yo que sí, Sócrates. Consideremos entonces la cosa en sí. No si hay un rostro hermoso o algo por el estilo, y parece que todo fluye, sino si vamos a sostener que lo bello en sí es siempre tal cual es. Por fuerza. ¿Acaso pues será posible calificarlo con exactitud afirmando primero que existe y después que es tal cosa si no deja de evadirse? ¿O al tiempo que hablamos se convierte forzosamente en otra cosa, se evade y ya no es así? Por fuerza. ¿Cómo entonces podría tener alguna existencia aquello que nunca se mantiene igual? Pues si un momento se mantiene igual, es evidente que durante ese tiempo no cambia en absoluto. Y si siempre se mantiene igual y es lo mismo, ¿cómo podría ello cambiar o moverse si no abandona su propia forma? De ninguna manera. Pero es más, tampoco podría ser conocido por nadie, pues en el instante mismo en que se acercara quien va a conocerlo, se convertiría en otra cosa distinta, de forma que no podría conocerse qué cosa es o cómo es. Ninguna clase de movimiento en verdad conoce cuando su objeto no es de ninguna manera. Es como tú dices. Pero es razonable sostener que ni siquiera existe el movimiento, Crátilo, si todas las cosas cambian y nada permanece. Pues si esto mismo, el conocimiento no dejará de ser conocimiento, permanecería siempre y sería conocimiento. Pero si incluso la forma misma del conocimiento cambia, simultáneamente cambiaría
a otra forma de conocimiento y ya no sería conocimiento. Si siempre está cambiando, no podría haber siempre conocimiento, y conforme a este razonamiento no habría ni sujeto ni objeto de conocimiento. En cambio, si hay siempre sujeto y hay objeto de conocimiento, si existe lo bello, lo bueno y cada uno de los seres, es evidente para mí que lo que ahora decimos nosotros no se parece en absoluto al flujo ni al movimiento. Por consiguiente, puede que no sea fácil dilucidar si ello es así o es como afirman los partidarios de Heráclito y muchos otros, pero puede que tampoco sea propio de un hombre sensato encomendarse a los nombres engatusado a su propia alma y con fe ciega en ellos, y quienes los pusieron sostener con firmeza, como quien sabe algo, y juzgar contra sí mismo, contra los seres, que sano no hay nada de nada, sino que todo resuma como las vasijas de barro. En una palabra, lo mismo que quienes padecen de catarro, pensar que también las cosas tienen esta condición, que todas están sometidas a flujo y a catarro. En definitiva, Crátilo, quizás las cosas sean así o quizás no. Así pues, debes considerarlo bien y con valentía y no aceptarlo fácilmente, pues aún eres joven y tienes edad. Y una vez que lo hayas considerado, comunícalo también a mí, si es que lo descubres. Lo haré. Sin embargo, Sócrates, ten por seguro que tampoco ahora ando sin examinarlo. Antes bien, paréceme, cuando me ocupo de analizarlo, que es más bien de la forma en que lo dice Heráclito. Entonces, hasta luego. Ya me instruirás, compañero, cuando estés aquí de vuelta. Ahora dirígete al campo, tal como estás equipado, que aquí Hermógenes te acompañará. Así será, Sócrates. Intenta también tú seguir reflexionando sobre ello. ¿Mm? Y listo, pues. Hola, Fernando, buen día. Hola, buenos días, disculpen la tardanza. Buenos días, Buen día. Gusto verlos. Bueno, llegamos entonces a la cuarta escena y claro, acá ya el diálogo se ha dado la vuelta, ¿no? Entonces, dice, si uno busca las cosas, Sócrates dice, ¿no? Si uno busca las cosas dejándose guiar por los nombres, hay un riesgo de engañarse, ¿no? Y pues acá los que hacen matemáticas no dejarán mentir, ¿no? Y él mismo pone el ejemplo de la geometría, ¿no? Poner nombres dice, es como hacer matemáticas, ¿no? Si tú te equivocas al inicio, ya todo lo demás ya está equivocado, ¿no? Acá pone la imagen de las figuras geométricas, ¿no? Si en las primeras ya hay un pequeño error, ya todas las demás ya van a tener error. Y es como un cálculo, ¿no? Si sumas mal al inicio, ya toda la suma va a estar mala, pues. Sí, entonces por eso le da mucho énfasis, ¿no? Al tema de mirar con previsión, ¿no? Dije, ¿no? Hay que tener mucha reflexión sobre si el inicio está correctamente establecido o no. Y eso en general, ¿ah? Si el inicio está bien puesto, entonces todo lo demás va a estar bien puesto. Pero si el inicio está fallando, entonces todo lo demás va a fallar, ¿no? O sea, la base, pues la base, ¿no? Justamente los arjé, ¿no? Las arjai. Ahora, él dice, revisamos entonces el principio, ¿no? Y en el principio supusieron algo, que la esencia del universo es que todo se mueve, todo circula, todo fluye, ¿no? Es decir, la tesis de Heráclito. Heráclito lo dice, sí, también a mí me parece que esto es así, que todo está en movimiento, ¿no? Que justamente los nombres también imitan ese movimiento de las cosas, ¿ya? Entonces Sócrates dice, ya, ok, está bien, pero él pone ejemplos de que más bien las palabras que habían dicho, le da otra vuelta más y dice, no, pero fíjate, las palabras que ahora yo te he dicho, ¿no? De episteme, estasis, todo lo demás, más bien no hacen referencia al movimiento, sino al pararse el movimiento, o sea, a la inercia, ¿no? Al estar estáticos. Sí, entonces, utilizando su mismo método de crear palabras y así, ¿no? Que no son etimologías para nada, le da la vuelta a su propio argumento y dice, mira, estas palabras que parecían ser de movimiento, ahora parecen ser estáticos, ¿sí? Y entonces le pregunta a Crátiro, entonces, ¿con qué nos quedamos, Crátiro? Hay que hacer una votación, hay que recurrir a la democracia y hay que levantar la mano y decir, no, los nombres son más ligados al movimiento que al estático, y Crátiro dice, no, pues eso no se va a hacer, ¿no? O sea, en cuestión del conocimiento no hay democracia, o sea, algo es o no es que la mayoría decida si eso no es, ¿no? Entonces Crátilo, como se ve un poco en aprietos, recurre al Deus Ex Machina, ¿no? Justamente lo que antes han dicho que no iban a hacer, bueno, acá sí él dice, ¿no? No, Sócrates, es que quizás haya sido un demon, un dios, quien haya puesto los nombres con exactitud, dice, ¿no? Crátilo. Entonces ya es su carta de salida, ¿no?
bueno, Sócrates como que se siente no tan seguro de esto, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿es posible conocer las cosas sin necesidad de los nombres? Y llegan a que sí, ¿no? Que a partir de la realidad se puede buscar las cosas en sí mismas, ¿no? Y luego Sócrates habla curiosamente de un sueño, ¿no? Acá justamente lo voy a compartir. Dice, considera admirable Crátilo lo que yo sueño a veces, dice, ¿no? Justamente acá, un sueño es lo que le incita a hablar así. Aquí está, dice, considera admirable Crátilo lo que yo sueño a veces, ¿eh? En griego es sí, lo que yo sueño, ¿no? Lo que era oneiro, ¿no? Diremos que hay algo bello y bueno en sí, y acá viene este lenguaje filosófico que es que en la modernidad, ¿no? Ha tenido ya demasiado uso, ¿no? Las cosas en sí, el para sí, ¿no? Justamente es Platón quien inaugura esto, pues, de las cosas en sí, ¿no? Y ya lo va a usar Hegel, lo va a usar N filósofos más de la modernidad, ¿no? Las cosas en sí, que no son otra cosa más que las ideas, ¿no? Acá está justamente, de alguna forma está planteando su teoría de las ideas, ¿no? Las cosas en sí. Y eso es lo que el sueño dice, o sea, viene de su mundo onírico, ¿no? El tema de las ideas, ¿no? El tema de esta perfección de, que está en este otro mundo, ¿no? Bueno, Crátilo le sigue el acuerdo, le dice, bueno, sí, yo también considero que hay cosas que son en sí mismas. Y acá, pues, Sócrates dice, si todo está en movimiento, va a ser imposible conocer las cosas, porque van a estar siempre cambiando, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que está refutando o algo así la teoría heraclitiana. Crátilo dice, bueno, yo no conozco otro método de conocer las cosas, y yo más bien creo que es como dice Heráclito, y Sócrates dice, bueno, si conoces otra forma de conocer las cosas, me avisas y conversamos, ¿sí? Y Crátilo dice, ya, ahí yo te aviso, ¿sí? Yo te aviso y ahí queda el diálogo, ¿sí? Queda en eso. En que es posible quizás conocer las cosas no mediante nombres, sino mediante la regla misma, pero que ellos no saben cómo hacerlo todavía. Entonces nos quedamos pues en esa disyuntiva, ¿no? Y bien, entonces, no sé si tienen algún comentario al respecto sobre este asunto. Este sueño de Sócrates me parece muy interesante, ¿no? Cómo es que de la nada mete un argumento así, ¿no? Del mundo de las ideas, ¿no? En su disertación. Y yo creo que acá está, pues, preparando el camino también para él justamente ser el siguiente legislador, ¿no? O sea, él va a ser el siguiente legislador de los nombres, porque claro, él tiene la teoría de las ideas bajo la manga, ¿no? Y según eso, va a conocer las cosas tal cual son, y después recién vendrán los nombres. O sea, no es que los nombres vayan antes, sino van después más bien, ¿no? Entonces, por ahí justamente la discusión que teníamos hace un rato también, ¿no? De si podemos conocer las cosas mediante los nombres o no es necesario los nombres para conocer las cosas. Bueno, y Sócrates está planteando la idea de que puede que no sea necesario, ¿no? Puede que no sea necesario. Bueno, acá lo que igual ya estábamos también dentro de varios que ya postulaban como base de varias discusiones lo que sería lo que hoy llamamos teoría del conocimiento, pero es que acá lo hace explícito con, como decías, con esto del conocimiento de la cosa en sí, las posibilidades de que podemos conocer y todo eso, planteado en este final que lo va a tomar posteriormente ya la modernidad también y con mucho ahínco, pues verlo planteado acá sí que igual, bueno, es Platón, pues, ¿no? Platón de genio, siempre vamos a repetir en no sé en cuántas sesiones, su genialidad no se puede frenar. Y teniendo esto de la base de la teoría del conocimiento para todas sus, ya luego otras reflexiones, pero partiendo de la teoría del conocimiento, definitivamente es una piedra angular que va a servir no solamente para esa época, sino que luego va a ser retomada y para muchas cosas más, ¿no? Lo otro es que definitivamente no todo conocimiento se reduce a palabras. Pues. Claro. Hemos dicho, nosotros podemos acercar las cosas mediante las palabras hacia nosotros, pero hay conocimientos que no se reducen a la palabra y ni siquiera a las palabras, razonamiento, igual estamos entre la parte Claro, consciente. Ahí está la parte de la inmediatez, ¿no? No todo está mediado por las palabras, sino que hay conocimientos que nos vienen de por sí inmediatos.
Entonces, también esa referencia a la parte del conocimiento inmediato, que bueno, él lo va a relacionar con la inmediatez de las ideas, de la cosa así, que se me revela, bueno, que lo recuerdo con reminiscencia, pero el tema de tener en cuenta que no todo se conoce a través de la palabra y que podemos acceder a conocimientos intuitivos en todo caso, o inmediatos, igual es una anotación que ya se da obviamente dentro de la Grecia de la época, pero tenerlo notado y clarito acá en el texto de Platón, pues se nota todo lo que han llegado también los griegos, ¿no? En definitiva también lo del comentario, bueno, lo de la contra con Heráclito, ¿no? O sea, sí, acá, y que es en general, creo que por tradición el movimiento es en realidad lo que más informa, ¿no? El movimiento informa, pero necesita, o sea, ahora yo me estoy yendo en contra de eso del movimiento, sino que yo quiero buscar lo que permanece, y ahí más va la inclinación de lo que quiere buscar Platón, pues todo el movimiento han caído en errores, han caído en tales cosas, en esto, y no nos podemos fiar, ahora hay que buscar el camino de cómo conocemos, pero conocemos aquellas cosas que se mantienen fijas, y a partir de ellas solamente podemos construir geométricamente, podría decirlo, las cosas, ¿no? Entonces, ahora, si bien ha estado como que Sócrates, Platón ha estado como que mediando entre los extremos de que es por convención solamente o es que se muestran por completo las palabras, ha estado mediando, pero entre su mediación se nota cómo ha llevado todo, ambos, ha llevado los dos ríos a su molino. Sí. Y nos ha puesto debajo, no, es que sí, va a ser por convención también, pero las cosas innatas hay que buscarlas, y no son a partir del movimiento, sino que más bien tenemos que buscar lo inamovible, ¿no? Para construir, ya, bueno, las palabras, pero sobre todo, como ya decía todo el texto, las leyes, lo que el legislador con su arte va a tener que implantar, y lo que se está centrando dentro y su fin, creo que de todo Platón, es cómo vamos a hacer con las leyes. Las leyes tienen que partir de algo fijo, inclusive, ¿no? No, es que cómo lleva, o sea, el arte de cómo lleva esos dos ríos a su molino, es que es Sí, genio, es súper genio, genial. genio, genio. No, de todas maneras. Ángel, ¿qué te pareció a ti, tú que eres del campo de la lingüística, el campo de las lenguas? ¿Qué te pareció en general el diálogo, que hemos revisado? En general, un comentario general así. Bueno, en general diría que es muy informativo. Es bastante informativo y bueno, creo que está levantando la mano Carla. A ver, Carlita, te escuchamos, Carla. ¿Qué nos quieres Sí, a comentar? mí me parece interesante acotar que para la lingüística moderna no existen las palabras primarias, ¿no? Porque las palabras no tienen una relación con el objeto o lo que designan. Incluso eso es explicado por Ferdinand de Saussure, que fue un Sí, lingüista suizo, claro. ¿sí? Y él designa que el lenguaje o que la palabra tiene un aspecto convencional, ¿no? Que es arbitrario a lo que se designa. Entonces no hay como que elementos de palabras que son las palabras primarias para la lingüística moderna. No, no hay Ya. palabras primarias. Además, mira, también mencionando lo que dijeron de que el lenguaje, no, que las palabras me sirven para explicar mi realidad, es cierto, ¿no? A mí me parece, porque, por ejemplo, yo vivo en una zona en la que no hay glaciares, no hay hielo, entonces no necesito las palabras que me ayuden a explicar los tipos de hielo que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo viviera en Suecia, hay como 10 palabras que sirven para designar los tipos de hielo. No hay una palabra para bloque de hielo, una palabra para el hielo delgado, para el hielo que acaba de caer, ¿no? De la nieve que acaba de caer, la nieve que ya está congelada. Entonces, yo no necesito tantas palabras para hablar de una realidad que yo no conozco. Y sí, las palabras me permiten designar la nueva realidad a la que me puedo adaptar, ¿no? Por eso me parece muy, muy interesante el hecho de aprender otros idiomas, porque me permite también aprender el entorno en el que se desarrollan otras personas, otras culturas.
Sí, justamente recuerdo que creo que los esquimales también tienen muchísimas palabras para hablar de la nieve, ¿no? Igual, claro, nosotros no las necesitamos, pero ellos sí, ¿no? Y quizás también sea lo contrario, quizás acá también usamos muchas palabras para, no sé, quizás para la comida, así, que otros lugares no lo necesitan porque no están tan ligados a ella, ¿no? Bueno, en todo caso, pues, Platón nos invita a reflexionar sobre esto y sobre justamente cómo empezó el lenguaje, ¿no? Y para dar un toque también a este asunto, he estado revisando estos días, la Fundación Juan March ha sacado hace un mes, ¿no? Un ciclo de la invención de la escritura, ¿no? Que está fascinante, la verdad, yo he visto ya dos de esas, y tiene una en la que habla de cómo es que pasamos de, ¿no? de Egipto, ¿no? De jeroglífico hasta el alfabeto latino, ¿no? Y así tiene de la India, tiene de China, tiene de Mesoamérica. Si alguien está interesado, le recomiendo mucho la Fundación Juan March, que tiene un canal en YouTube y tiene esta serie sobre la invención de la escritura, ¿no? Y justamente también estaba relacionando algunas cosas que leímos acá en Platón y que también los lingüistas modernos, ¿no? Están descubriendo de cómo empezaron a surgir, ¿no? La escritura justamente y las palabras también, ¿no? Algunas escrituras que reflejan sonidos, otras que no, otras que son más logográficas, otras que son formas de animales y todo se va modificando, ¿no? O sea, este es un campo, pues, enorme, ¿no? El tema del lenguaje, las palabras y cómo se crean, ¿no? Pues a mí me parece bastante interesante cómo es que logramos de una forma comprendernos, ¿no? Porque hay tanta variedad, ¿no? de idiomas y al final llegamos a uno y se convierte en nuestra lengua materna y cuando la exploramos pues descubrimos su relación con otras lenguas más, ¿no? Y eso nos conecta quizás con un mundo más amplio. Eh, ¿Algún otro comentario que quieran hacer sobre el texto? No sé qué les ha parecido. Bueno, al El, final, entonces no existen, por ejemplo, palabras primarias, pero sí, como se mencionaba, ¿no? Palabras que son más primarias que las que utilizamos en el día a día, podría ser. a ver, ¿cómo hace Ángel? Un poquito más. Por ejemplo, si nosotros recurrimos a la etimología, Ah, claro, ya. claro, no vamos a encontrar palabras, digamos, que se consideran primarias. O sea que en el español, por ejemplo, vamos con el tema del español, porque si vamos más atrás tendríamos que ir al latín, tendríamos que ir de nuevo a las influencias del griego, ¿no? Ujú. Entonces, mediante este diálogo, me imagino que lo que hemos aprendido es que sería bueno utilizar la etimología para poder reconocer de dónde, poder reconocer primero qué palabras podrían ser secundarias y hasta qué grado de, ¿cómo sería? Primariedad se podría llegar, ¿no? Por eso, Ujú. yo creo que de esto se trataría el texto, ¿no? Ser conscientes qué tan primarias son las palabras que utilizamos. Claro, los elementos, ¿no? Donde parte. Justamente Exacto. la etimología tiene la virtud de decirnos cómo fue en origen, ¿no? Eso sí se puede decir, ¿no? En origen esto significó tal cosa y de esto ya han venido muchas otras más, ¿no? Por ejemplo, ayer me enteré que la palabra pánico viene del dios Pan, ¿no? O sea, se está muy cerca, pero no lo había relacionado, ¿no? Y era, ¿por qué? Porque el dios Pan, ¿no? Cuando cantaba, en fin, sonaba muy feo, y en fin, es todo un mito, ¿no? Justamente viene de ahí, ¿no? La palabra pánico, Pan, ¿sí? Y sí, pues nos ayuda a entender cómo es que se originaron las palabras que hacen referencia a cosas y cómo han cambiado también en el tiempo, porque la etimología también, claro, utilizándolo como un vicio, sí nos ayuda a algo, pero también nos puede eh, detener, ¿no? Detener la comprensión de cómo es que una palabra, porque una palabra es como una planta, ¿no? También crece, se desarrolla, tiene sus frutos, ¿no? Entonces también está bien conocer la raíz, conocer el origen, pero también hay que ver el desarrollo mismo, ¿no? Y ahí está ya lo más completo. Así que justamente tener esa mirada atrás es muy buena, pero que no nos pierda justamente de cómo se iba desarrollando algo, ¿no? Exacto. El tema del movimiento que menciona de las cosas, creo que nos puede acercar a eso. Ahora, el tema de lo estático, ¿no? Porque acá estamos entre dos posturas, como menciona Jocelyn, ¿no? Lo que se mueve, el universo que fluye y las cosas que permanecen, ¿no? Claro, Parménides y Heráclito, ¿no? Claro, lo que se mueve, lo que fluye, los cambios, ¿no? Lo que está siempre en movimiento, ¿no? Lo que nos da información. Y lo que permanece justamente son los fundamentos, ¿no? Entonces ahí Platón va a tomar ambos y va a construir algo, pues, que ha perdurado milenios, ¿no? Que nos sigue afectando todavía, ¿no? Seguimos hablando de él, ¿no?
y en los siguientes diálogos vamos a ver ya otros aspectos de Platón que son más ligados con el asunto trascendental del alma, ¿no? Una parte un poco más esotérica, pero acá estamos explorando las bases del propio idioma, ¿no? Que bueno, en fin, no sé, ¿qué más podemos decir sobre esto? Y tengo una duda más que todo. Bueno, en realidad una última duda. Albert me estaba comentando que en algunas traducciones, en vez de legislador, es cierto que se utiliza nomoteta. Claro, es que el griego es el que pone las leyes, es el nomos. O sea, el nomos quiere decir ley, ¿no? Entonces, quien aplica la ley, ¿no? En nuestro idioma está más ley, legislador. Entonces, por eso se dice legislador, ¿no? Pero es quien pone la ley, ¿no? Entonces, puede Oye, ser también puede ser la palabra que mencionas, que no la conozco, pero está más cerca a la etimología en todo caso. son sinónimos entonces. Sí, 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 claro, porque claro, en el general griego habla de nomos, habla del nomos, ¿no? Nomos, la ley, ¿no? Sí. Sí, me refería cuando hablaba con Ángel de esto, Ujú. que el nomoteta era escogido aleatoriamente entre los ciudadanos, ¿no? Ah, del, claro, del claro, claro. demos. Y me parecía irónico que el que legisla, el que pone el nombre, sea escogido al azar, y aquí se esté hablando, ¿no? de si los nombres son escogidos al azar o no. Porque según Crátilo parecería que no, ¿no? Pero sin embargo, el que es escogido al azar. Entonces, pues de ahí la ironía. Porque si el que pone el nombre es escogido al azar, parecería que él lo pondrá al azar también, ¿no? Porque no me he fijado en lo que conoce o en lo que no conoce, sino solo en, pues eso, en lo que me ha parecido. Hartas luces lo que dice, porque entonces con más razón Platón te va a decir, es que eso no puede suceder. Yo tengo que decirte que son las leyes. Claro, y por eso El Platón, legislador. Sí, está en bueno. contra de la democracia, ¿no? Justo por eso. Claro, claro, por eso. O sea, todo tiene que ser, ya ves, su participación es importante, no se queden callados, porque así le encontramos el hilo a todo acá. No, muy buena, muy buena, muy buena. Justamente, además recordar acá la última lectura que hemos tenido, Crati lo dice, ¿no? No quiero que sea al azar, sino más bien según la naturaleza, ¿no? Claro, Crátilo también entiende que el que pone los nombres es justamente como el que pone los nombres dentro de la asamblea griega, ¿no? Que es, yo elijo al azar a un legislador y él lo va a hacer, ¿no? Porque así eran ellos, ¿no? Igual a Sócrates también le cayó al azar ser legislador en un tiempo, igual. Pero entonces Crátilo, que defiende más bien lo contrario, dice, no, yo no quiero que sea el azar, ¿no? Por eso lo menciono aquí también, ¿no? Sino más bien que sea conforme a la naturaleza. O sea, Crátilo está más físico ese al respecto, ¿no? No tan, no tan de ley, no tan de convención, porque ese es Hermógenes, sino Crátilo dice que todo lo que tiene nombre de forma correcta, ¿no? Según la ley. Y por eso también se aferra a su postura de que las leyes no pueden estar mal, ¿sí? O sea, porque No, pero o sea, no, claro, inclusive yo diría que le da más fuerza al sistema que está mencionando, al sistema del azar. Y eso le hace ver, creo yo, si uno tasa, no, pero es que es Hermógenes y es Crátilo las dos posturas. Pero es que las dos posturas al final igual no me ayudan en lo que está. Por eso digo, o sea, al final toma esos dos ríos. Platón en su genialidad dice, no, pero es que acá tú estás cerrando en esto, y más bien lo que vamos a buscar es partir de lo fijo, de justamente eso que estás buscando, pero que no lo vas a encontrar en Heráclito, en el movimiento, sino que lo vas a encontrar en estas ideas fijas que la vamos a necesitar para elegir uno, aquel que está más cercano de esas intuiciones tal vez, que sea el legislador y que éste sea el que coloque las normas, ¿no? Claro, un Sí, legislador no al azar, ¿no? Claro, sino el que tenga el conocimiento más cercano a aquellas cosas que son permanentes, ¿no? Que luego vamos a conocer como las ideas, ¿no? Las ideas, exacto. Vamos a aterrizar en Es lo más real para Exacto. Ese es el mar al que estamos yendo por ríos y vamos a llegar a ese gran mar que es justamente el mundo y las ideas, ¿no? Que ya se va a abrir cuando veamos la República. Y claro, también recordemos el contexto de Platón ha visto justamente que este sistema pues ha matado a su maestro, ¿no? A Sócrates, ¿no? Entonces es bastante en contra de la democracia, ¿no? Igual el mismo Aristóteles también va a estar en contra, ¿no? Va a empezar que es una suerte de formación, ¿no? Y bueno, pues
también nos dicen mucho, ¿no? De cómo es que ellos entendían el sistema político de su tiempo, ¿no? Que para nosotros más bien es todo lo contrario, más bien la época moderna, más bien la democracia es lo que no se puede quebrantar, ¿no? Bueno, se puede seguir diciendo más cosas, pero igual ya nos quedan más lecturas también para seguir ampliándonos al respecto, ¿sí? Entonces, si ya no hay nada más, voy a dejar de grabar. Muchas gracias por su Muchas gracias. atención todo este tiempo y pues nos vamos encontrando en una siguiente lectura platónica en el próximo año que